Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Les damos la bienvenida al tercer y último encuentro del tramo La ESI en la escuela, aspectos básicos para su implementación. Este es un encuentro con el que cerramos el tramo. Este tramo se lleva adelante desde el programa Educación Sexual Integral, coordinado por Marcelo Celarrayán y Marisa Ronconi, que pertenece a la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, a cargo de Celeste Adamorich, en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Docente. En el primer encuentro hablamos de la introducción a la educación sexual integral y su marco normativo. La vez pasada se dio los ejes conceptuales de la educación sexual integral. En el encuentro de hoy vamos a ver las puertas de entrada de la ESI que nos permitirá pensar herramientas concretas para su implementación. Hoy nuevamente nos acompaña Silvia Urrell. Bienvenida, Silvia. Un gusto tenerte nuevamente entre nosotros y compartir este encuentro con vos. Silvia, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Cindy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, todo el mundo por allí? Me imagino que ya deben estar en el chat saludándonos, saludándose. Bueno, llegamos al último encuentro. En este encuentro lo que vamos a intentar hacer es ofrecer de alguna manera algunas herramientas como para poder de alguna manera implementar de manera más eficaz o más, no sé si eficaz es la palabra, implementar la ESI de manera lo más genuina posible en las escuelas. Para eso vamos a traer un esquema conceptual que nos facilita el Programa Nacional de Educación Sexual Integral desde hace muchos años y que da el nombre a este último encuentro, que es Puertas de Entrada de la ESI en las escuelas, ¿sí? Recuerden este nombre, este título, porque de alguna manera para equipos directivos, para referentes escolares y para docentes en general, les puede llegar a resultar de mucha utilidad esta estructura, este esquema, así como los ejes conceptuales de la ESI la vez pasada nos ayudaron a tratar de armar de qué hablamos cuando hablamos de contenidos, de educación sexual, de dónde vienen, de qué manera, cuáles son las distintas dimensiones o ejes que aborda. Este esquema que vamos a ver hoy, que es puertas de entrada, nos ayuda a mirar la escuela, a ver un marco institucional desde donde poder lograr que la ESI ingrese. Por eso hablamos de puertas de entrada, ¿no? ¿Por dónde puede entrar la ESI a la escuela? Como primer ejercicio, lo que les voy a pedir es, les voy a hacer una pregunta y ustedes le van a escribir a Indy en el chat lo primero que les venga a la mente. A ver qué pasa. Vamos a hacer este ejercicio. La pregunta es, ¿dónde está la sexualidad en la escuela? Repito, ¿dónde está? ¿Dónde está la sexualidad en la escuela? A ver, piensan, imaginan, focalizan, visibilizan, ¿dónde puede estar la sexualidad en nuestras escuelas? A ver qué surge. Antes de arrancar, me interesaría mucho conocer este abanico de ideas que les pueden llegar a surgir a ustedes. Bueno, Silvia, acá dicen en todas las cosas, está presente todos los días, en los cuerpos y en los vínculos, en los sujetos, en cada lugar, en la primavera, en las relaciones, en distintos ámbitos, en la convivencia diaria, en el registro de asistencia, en los baños, en los juegos, en la lista de alumnos, en los objetos, en la vestimenta. Muy bien. Aparece un amplio ámbito, o sea, es un abanico de muchas posibilidades. Todo eso lo dejamos anotado porque estas cuestiones van a ir encajando en cada una de las puertas de entrada que hoy vamos a analizar.
Me llama la atención que no aparezca, tal vez, una clase de educación sexual. No sé si se dieron cuenta de eso, ¿no? Justamente no apareció la parte más formal de lo que sería la ESI, salvo que esté apareciendo en este momento y no llego a leer. No sé, Indy, si querés agregar alguno más. Sí, en la formación diaria, en la vida cotidiana, en la hora para formar para entrar a clase. Bien, perfecto, perfecto. Esa es la base para empezar a trabajar. La temática de hoy es tal cual, tal cual. Todas las cuestiones que ustedes mencionaron allí tienen que ver con la expresión de la sexualidad, tanto en lo explícito como en lo implícito. No sé si recuerdan que en la primera jornada hablamos de que toda educación es sexual, ¿sí? Un poco los comentarios de ustedes remiten a eso. Voy a empezar a compartir pantalla para la presentación. A ver. Voy a ir. Ténganme paciencia porque tengo que ir organizando esta pantalla. Ahí está. Bueno, aquí estamos, jornada 3, las puertas de entrada de la ESI. ¿A qué llamamos puertas de entrada de la ESI? Bueno, a todo esto que imaginan cuando pensamos en dónde está la sexualidad en la escuela, ¿sí? Estas puertas son como una especie de herramienta que nos permite analizar y reflexionar sobre todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ESI cuando se juegan en la institución educativa. Remite a distintas formas posibles en las que la sexualidad aparece en la escuela y que nos permiten aprender tanto a docentes, estudiantes como familias, aprender por dónde va la educación sexual. Es importante prestar atención a las distintas puertas porque de alguna manera todas ellas se interactúan entre sí. Por lo tanto, si solo damos clase de ESI, pero después en el recreo, en la vida cotidiana de la escuela, hacemos otra cosa a la que decimos en el aula, por ejemplo, no estamos trabajando ESI de manera integral. Ahí hay algo que nos va a estar obturando o contradiciéndose. Yo quiero mostrarles este esquema que tiene que ver con la pregunta que les propuse de entrada de reflexionar, ¿dónde está la sexualidad en la escuela? Estas diferentes placas, la 1 hasta la 5, son lo que llamamos las puertas de entrada de la ESI. La reflexión sobre nosotras, nosotros mismos, mismas, el desarrollo curricular, los episodios que irrumpen, la vida cotidiana de la escuela, la vida institucional cotidiana, familias y comunidad, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar en aquellos primeros enunciados que pusieron en el chat, van a ir ubicando en alguna de estas puertas esos enunciados. Ahora los vamos a ir incorporando de a poco, una a una. Para arrancar por la primera de las puertas, que tiene que ver con la reflexión sobre nosotras y nosotros mismos, les voy a proponer les voy a leer algo. Trabajando un poquito, preparando esta clase, lo que encontré fue un material bastante, no sé si antiguo, porque es muy vigente el contenido, pero es un material que se llamó Voces desde la escuela, que ya les voy a mostrar
A ver, voy a dejar un segundo de compartir para compartirles el... Bueno, no estoy pudiendo hacer lo que quería. Bueno, no importa. Quiero Les quería mostrar la tapa del material que se llama Voces desde la Escuela. Esta es una foto que está dentro de ese material que recoge, de alguna manera, experiencias relacionadas con lo que fue una gran capacitación masiva de educación sexual integral, que creo que se las mencioné la vez pasada, que se llamó Educación Sexual Integral es parte de la vida, es parte de la escuela. Y a partir en esa capacitación, lo que solía suceder era, luego de 3 días de trabajo, bastante intenso, de mañana y tarde, el último día, al final, lo que les pedíamos a las personas que habían participado de las jornadas es que pensaran en alguna persona significativa para ellas, para ellos, para ellas, y pensaran y escribieran, redactaran una carta en la que les contaran algo de lo que les pasó, alguna vivencia que habían tenido en el transcurso de esta capacitación en ESI. Entonces, los recortes que yo les voy a ir leyendo a medida que recorremos las puertas de entrada están extraídos de ese material que se llama Voces desde la Escuela, ¿sí? Si ustedes quieren en algún momento lo pueden googlear y está disponible en internet. Bueno, les voy a leer un relato de Martín, de una de las cartas de Martín, de una capacitación que se hizo en la provincia de Mendoza. No sé si acá habrá gente representativa de la provincia. Les mando un saludo enorme. Ya hemos transitado por Mendoza varias veces y bueno, y tienen un equipo hermoso de ESI, así que les saludo desde acá. Bueno, un docente que se llamaba Martín, que mientras se preguntaba cómo sería trabajar la educación sexual de manera integral, él lo expresaba con gran humildad, ¿no? A un colega que, de alguna manera, el colega estaba dudando de contar con respuesta para todo, cuando hablaba de si estaba con sus temores. Entonces, lo que le contesta, lo que le escribe Martín en esa carta, es lo siguiente. Dice: ¿sabes que siempre he tenido una respuesta para cada situación de la escuela, pero también de la vida? Me reconocí así, tan seguro, tan racional, tan convencido de mis argumentos. Y digo bien, me reconocía, porque hoy vuelvo a conocerme y me parece fantástico compartírtelo para comenzar a romper el mito. Te cuento que estaba cargado de prejuicios. Claro, parecía abierto, progre, y en buena medida lo era, pero significativamente, perdón, voy a volver a leer la frase porque me equivoqué. Estaba cargado de prejuicios, parecía abierto, progre, y en buena medida lo era, pero insignificantemente comparado con lo prejuicioso. Lo peor de todo, eso no es reconocerme que lo era, sino que eso también estaba transmitiendo con mis argumentos, tan pensados, tan seguros, que ahora veo que solo pretendían justificar unas de centenas de fobias, de discriminaciones, de falacias, etc., para no hacerme cargo, quizás por miedo a romper estructuras, de reconocer derechos y de reconocerme. Esto es lo que le decía Martín de Mendoza a un colega que tenía temor a encontrar respuesta para todo. Esta carta, Martín, esta capacitación, nos permite
ingresar de alguna manera a la primera de las puertas de entrada que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante reflexionar sobre el propio posicionamiento referido a cuestiones de sexualidad y de educación sexual, y de educación sexual integral? Porque siempre partimos desde supuestos, ¿sí? Siempre para trabajar los temas de ESI, para trabajar todos los temas, pero en realidad en ESI se cobra un sentido muy profundo porque nos atraviesa íntegramente como seres humanos, ¿no? Y pensar, poner a jugar estos supuestos, poder revisarlos, y no revisarlos en soledad, sino revisarlos con otros, ¿sí? Revisarlos en una reunión de profes, en una reunión de maestras, de maestros, en una reunión, en una jornada, en una capacitación, en una jornada específica relacionada con ESI. La idea es ver cómo se pueden poner a jugar esos temores, eh, esas creencias, esos estereotipos, esos tabúes, esos modelos, ¿sí? Que nos marcan. ¿Y por qué es importante ponerlos a jugar con otros, con otras? Porque ahí escuchamos, interpretamos y vemos lo que piensan los demás, las demás personas que transitan la escuela, que probablemente también interactúan con nuestras y nuestros propios estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que transmitimos a partir de nuestros supuestos sobre determinados temas? Por ejemplo, embarazo en la adolescencia, no sé, por decir un tema conocido así común, desde los que tratamos en ESI. Qué importante que es conocer lo que nuestros colegas o nuestras colegas piensan de esto, porque son quienes también dialogan con nuestras y nuestros estudiantes. Por eso, la reflexión sobre el propio posicionamiento, esta puerta de entrada de la ESI en la escuela, no tiene que ver solo con el proceso interno, sino que tiene que ver con nuestro propio proceso en el vínculo con los otros y con las otras, ¿sí? Somos un equipo de trabajo en la escuela, entonces es fundamental establecer acuerdos, establecer consensos, darnos cuenta cuando tenemos opiniones diferentes unas de otros, porque en definitiva somos los mismos interlocutores, quienes tenemos los mismos interlocutores e interlocutoras, que son nuestras estudiantes, nuestras familias. Entonces es fundamental reconocer tabúes, supuestos, prejuicios. Les hago esta propuesta, un ejercicio nuevo. A ver, Indy, estate atenta. Vamos a escribir en el chat supuestos, prejuicios, tabúes, estereotipos, mandatos, cuestiones que reconocemos, los hemos tenido en nosotras o nosotros mismos, o bien los reconocemos en algún colega o en alguna compañera o compañero de la escuela, vinculados con alguna cuestión de sexualidad. A ver qué sale, a ver qué sale en el chat. Les doy un minutito o menos para que piensen y empiecen a escribir. Bueno, concepto de femenino ligado a fragilidad, miedo a hablar sobre ESI, los hombres no lloran. Bien. Lo masculino a fuerza y poder, la forma de vestir, negarse a hablar sobre ESI, las mujeres no juegan al fútbol, aún en los actos escolares se dice señores padres, teniendo que trabajar la ESI, no hablar de sexualidad, no llevar el tema de ESI a la clase, los hombres usan azul y las nenas rosas,
El hombre mantiene la casa, baños compartidos, la vestimenta. Es difícil hablar de género y reconocer la diversidad sexual. Hoy el género femenino ya está sobrepasando el estereotipo. Es algo secreto para los varones. Si te portás mal, te siento con una nena en el momento de retar. El tema de los juguetes, los bebés para las nenas, los autos para los varones. No se puede hablar de eso si los padres no lo autorizan. No se habla de la menstruación en nuestras familias. Yo no sé si se han dado cuenta, ¿no? En todo lo que va leyendo Indy, lo que van escribiendo en el chat. El se, ¿no? Se hace tal cosa o no se hace tal otra. ¿Cómo nos cuesta pensarnos en esta reflexión interna, personal? ¿Dónde está el yo? Yo siento, a mí me pasó, a mí me cuesta, ¿sí? ¿Cómo cuesta sacar eso? ¿No es cierto? Yo no sé si ustedes lo percibieron, pero nos cuesta mucho hablar de lo que nos pasa, de de lo que sentimos. ¿Alguien comentó algo con respecto a esto que estoy diciendo? Todavía no llegaron los comentarios, ¿sí? Bueno. Eh, Pensemos. por ejemplo, de los comentarios anteriores, la sexualidad pertenece a hablar solo en la familia. Bien. Bien. Lo que están transmitiendo está muy bien y tiene que ver con preconceptos, con tabúes, con esto de los hombres no lloran, esto de etcétera, etcétera. Lo que les propongo es pasar eh, el sé, entre comillas, al yo, a mí. A mí me pasa esto. A Bueno, mí me preocupa, a ver, acá Indy, Vale Bustamante pone, hablar de ESI asusta a los padres. En algunas cosas todavía hay diferencia y se enfatiza mucho sobre la mujer. A mí nunca mis padres me dejaron jugar al fútbol y hoy ya soy grande y juego yo y mi niña. bien. Orlando dice, me cuesta asumir que no hay adultos docentes que no quieran trabajar la ESI. Ujú. Me Creo quedé que, sí, perdón. Seguí. creo que nosotros, Carolina, creo que nosotros como docentes nos cuesta mucho también el poder visualizar con claridad tabúes, preconceptos. Carolina, tenemos muchas resistencias a reconocer nuestros propios sentires. Luz. Bien. Yo pensaba en el primero de los mensajes que leíste de esta última tanda que tenía que ver con que las familias, ¿no? Todavía tienen temor de, yo pensaba en traducido a esto de poder reflexionar sobre nosotros mismos, qué nos pasa a nosotros, a nosotras, con trabajar estos temas con las familias. Si el temor de poder abordar es si con las familias, avisar a las familias, compartirles a las familias de qué vamos a trabajar, eso también un poco nos puede llegar a generar temor a nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque están en juego todos estos, también, tal vez estos preconceptos, y esto que mencionaba uno de los colegas o de las colegas, y lo mencionaba también Martín, que es cómo aceptar que no tenemos la respuesta para todo, ¿no? Porque ese es uno de los... Esto es el aceptar que muchas veces el otro o la otra va a tener respuestas que yo no tengo,
es algo que a los docentes y las docentes nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo aceptar. Nos hemos formado vuelvo de nuevo a la primera jornada, nos hemos formado en una escuela que nos invita a una única forma de ver las cosas, que nos dice que el docente o la docente es el que lo sabe todo, que lo tiene que poder responder todo. Entonces es muy difícil encararla a la ESI cuando tenemos muy claro, lo que sí tenemos muy claro muchos docentes, es que no sabemos si vamos a tener todas las herramientas y todas las respuestas. Es muy Bueno, difícil. en relación a eso, Silvi, Melina dice, a mí me cuesta hablar con los adolescentes porque considero que los adolescentes se confunden entre el cuidar sus cuerpos y tener libertad para todos. Ah, bien, bien, bien. Otra de las cuestiones que tiene que ver con reflexionar sobre nosotros es cómo vemos a nuestros estudiantes. En este posteo que no sé cómo se llama la persona. Melina, ¿Cómo? Melina, Melinda. Melinda. Melinda, lo que nos dice Melinda tiene que ver con, bueno, tenemos que poder empezar a pensar en qué entendemos por estudiante, quién es el estudiante que tenemos enfrente, cómo es, cómo transita su adolescencia, hasta dónde podemos colaborar en ese proceso, en ese crecimiento, en ese desarrollo, tratando de respetar esos tiempos, esos procesos, poder comprender que la adolescencia es una etapa de la vida y que hay que recorrerla y que hay que vivirla, y una de las formas de poder reflexionar sobre este propio posicionamiento en esta puerta de entrada es recordar cómo éramos nosotras cuando éramos adolescentes, ¿no? ¿Qué teníamos? ¿Cuáles eran nuestras ideas? ¿Cómo era el vínculo con las personas adultas? Eso nos puede ayudar posicionarnos, recordarnos y reubicarnos en esta etapa de la vida o en otras, ¿no? Nos sirve para comprender y empatizar y lograr un vínculo más facilitador para el trabajo en ESI. ¿Algo más, Cindy? ¿O pasamos a otra puerta de entrada? A ver, Bueno, algo que hayan dicho los colegas. Bueno, muchos escribieron como que en su casa no se habla de sexualidad y que por eso después les cuesta plantearlo en la escuela. Y sí, eso es un punto fundamental. Venimos de familias que en muchos casos no se hablaba de sexualidad, y venimos de escuelas donde tampoco se hablaba de sexualidad. Entonces es muy difícil entender las dos cosas, entender que alguien les hable a estudiantes sobre temas de sexualidad es difícil, porque a nosotros nunca nos han hablado demasiado sobre eso, o hemos trabajado esto en la escuela. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, ¿qué hacer con todo eso? Con la idea que tenemos de lo que es educación sexual y educación sexual integral. No es tan sencillo transitar la educación sexual integral, ser docentes, enseñar, ahora vamos a pasar a la próxima puerta de entrada, habiendo tenido estas experiencias previas, ¿no? Tanto familiares como escolares, de no hablar, de callarse. Bueno, pensemos entonces que revisar los propios supuestos, mirar estas cuestiones desde distintas perspectivas, nos sirven, nos exigen una reflexión en profundidad, en lo personal y junto a los colegas y las colegas. Acuérdense que la reflexión sobre el propio posicionamiento, esta puerta de entrada, no tiene solo que ver con, solo con uno mismo, sino también uno con nuestros compañeros, compañeras, con lo que sucede en los vínculos en la escuela. Vamos a pasar a la próxima.
a la próxima puerta de entrada que tiene que ver con el desarrollo curricular. El desarrollo curricular, recuerden que tiene que ver con aquellas cuestiones más vinculadas a la enseñanza propiamente dicha, la enseñanza sistemática de la ESI. Y yo les traje acá otro relato. Me voy a poner los anteojos. Dos relatos les voy a mostrar. Uno son de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo estaremos de público del conurbano bonaerense. Acá Romina, una docente de lengua de secundaria, rescato este relato del material que les contaba, Voces desde la Escuela. Romina, docente de lengua, dice: yo soy profe de lengua y entre otros contenidos trabajo la noticia, ¿no? La noticia entre comillas, como tema, contenido. La noticia periodística. Ahora, si yo quisiera integrar contenidos de ESI en la clase, se me ocurre que elegiría recortes periodísticos que se relacionaran con algún tema de ESI. Pero mi duda es, ¿qué pongo en el libro de temas? Tomemos el caso de Romina. Romina dice: soy de lengua, tengo un tema específico del área, que es noticia periodística, y quiero integrar ESI. Y digo, bueno, voy a elegir algún contenido de ESI, alguna noticia vinculada con alguna temática relacionada con educación sexual. Pero su cuestionamiento es, ¿qué pone en el libro de temas? ¿Sí? ¿Qué pone en su planificación? ¿Por qué? Porque todavía ahí hay cierta cuestión de poder entender a la ESI como contenido a enseñar en la escuela. Cuesta ingresar los contenidos de ESI como contenidos curriculares, ¿sí? Sabemos que hay lineamientos curriculares de ESI. Sabemos que tenemos lineamientos curriculares de ESI. Tenemos NAPS de ESI desde el año 2018. Tenemos diseños curriculares en cada una de sus jurisdicciones que fueron, durante estos años, desde el 2008 hasta la fecha, incorporando lineamientos curriculares de ESI en los diseños. En casi todas las jurisdicciones se ha ido integrando los contenidos de ESI en los diseños. Tenemos proyectos institucionales donde tenemos que plasmar los contenidos de ESI en los proyectos curriculares de la institución, guiándonos por estos niveles previos de concreción curricular. Y tenemos nuestros propios proyectos de aula, nuestras propias planificaciones. Allí debe estar la ESI involucrada. ¿Para qué? Para que no nos dé temor poner en el libro de temas que estamos trabajando contenidos de ESI. ¿Sí? Les voy a leer otro relato, que viene de Punta Alta también, es provincia de Buenos Aires, al sudoeste de la provincia, una ciudad puerto. Es Juan, un docente de historia, traigo. Juan dice, cuenta un relato de una clase. Dice, el tema que estábamos viendo era fascismo, ¿sí? Cuando uno de los estudiantes me preguntó si Hitler era homosexual. Le respondí que no lo sabía. Él aseveró que sí, que era así, por lo que le pregunté de dónde había sacado tal información. Me respondió que una vez leyó que Mussolini solía tildar de homosexual a Hitler. Le reiteré que no sabía si Hitler lo era, pero que en caso esa había sido una opinión o el punto de vista de Mussolini, pero que su orientación sexual no tenía nada que ver con el accionar de Hitler. Sin embargo, lejos de finalizar el tema, el chico me pregunta, ¿y usted qué opina? Entonces comencé a hablar de la raza humana, de los géneros, de las diferencias físicas, de las diferencias emocionales y de las elecciones sexuales. Se generó un diálogo
muy fluido con y entre alumnos y alumnas, quienes exteriorizaron sus posiciones sobre la homosexualidad. En el transcurso de esta charla, para nada planificada, una alumna preguntó sobre las parejas del mismo sexo, por lo que se habló de la ley de matrimonio igualitario y también de la de identidad de género. Entonces fue cuando surgió el tema del amor que los padres les deben tener a sus hijos, a hijas, y recordé el caso de una travesti, Mariela Muñoz, que hace muchos años fue noticia porque había criado varios niños, niñas y adolescentes, y que ellos, años después, la reconocían como su madre, aún sabiendo que, entre comillas, no era una mujer desde el punto de vista biológico. Y le agradecían por el amor que les dio. La clase finalizó con una conclusión generalizada y verbalizada. 2 puntos. Hay que aprender a respetar. Muchas veces no pensamos igual que el otro o la otra, o no estamos de acuerdo con todo lo que piensa el otro, o no nos parece adecuado el comportamiento del otro. Pero, a partir del respeto por el otro, es posible lograr entendimientos y armonía. Y así tocó el timbre. No tuvieron clase de historia y se quedaron con la duda sobre si Hitler era o no era homosexual. Así termina su carta Juan, docente de historia, que también le cuesta reconocer que hablar de ESI no es hablar, él, repito el último renglón, y así tocó el timbre. No tuvieron clase de historia y se quedaron con la duda sobre si Hitler era o no era homosexual. Aquí estamos también nuevamente pensando en si Juan realmente reconoce que lo que pasó ahí en el aula fue una clase de historia, si lo que pasó ahí no fue también una clase de ESI, una clase de educación sexual integral, ¿sí? Más allá de si se quedaron o no con la duda de si Hitler era o no era homosexual, si no hubo aprendizajes genuinos relacionados con esto. Él lo menciona y lo concluye. Es importante el respeto por el otro para lograr entendimientos y armonía, ¿sí? Pero es como que a los docentes y a las docentes nos cuesta todavía entender. Esto es un relato de hace unos años, También tenemos que tomar en cuenta estos giros. Yo trato de leer la carta tal cual, para no intervenir sobre ella, pero bueno, tiene algunas tensiones que había en ese momento, sobre todo con cuestiones de género, pero bueno, lo que quiero transmitir con estos 2 relatos es enseñar ESI, el desarrollo curricular. Si nosotros tenemos lineamientos curriculares, tenemos infinidad de documentos curriculares, ¿qué nos pasa a la hora de entender a la ESI como contenido a enseñar en la escuela? A estos 2 colegas, ¿cómo se llamaban? Juan y Romina, les costaba todavía en ese momento entender que dar ESI era parte del desarrollo curricular de su trabajo, como docentes en el aula y de manera sistemática el abordaje del desarrollo curricular. ¿Cómo incorporamos los contenidos de ESI? Esa es una gran pregunta. Sabemos, recién les enunciaba los distintos niveles de concreción curricular que tenemos como herramientas para ir incorporando los contenidos de ESI, cada uno desde su disciplina. Por eso aquí tenemos que empezar a hablar de la existencia de 2 enfoques, al menos, vinculados con la implementación de los contenidos de ESI, que es, por un lado, un enfoque llamado transversal, y por el otro lado, un enfoque llamado específico. ¿A qué llamamos enfoque transversal? A que los contenidos de ESI es fundamental abordarlos integrándolos a los contenidos de las disciplinas y de las áreas del conocimiento tradicionales de la escuela, ¿sí? Integrar
contenidos, con los contenidos de historia, integrarlos con los contenidos de ESI de alguna manera vinculados. Un poco es ponerse esos anteojos de ESI, mirar un contenido de una disciplina o de un área y ver cómo agregarle esa lectura de ESI. Siempre vamos a poder encontrarle una vuelta. Siempre vamos a poder, a veces irrumpe, como en el caso de Juan, pero otras veces lo podemos promover, lo podemos proponer, incluso lo podemos planificar. Por eso es importante tomar en cuenta. Cuando hablamos de enfoque transversal, hablamos de esto, hablamos de contenidos de ESI interactuando en las planificaciones docentes de todas las áreas curriculares. Cuando hablamos de abordaje específico, pensamos en talleres, en horas de ESI, horas específicas. En muchas jurisdicciones existen horas para trabajar ESI, sobre todo en nivel secundario, en adelante, o en nivel superior. Hay muchas instituciones de formación docente que tienen ya, en distintas jurisdicciones tienen ya el espacio curricular específico de ESI. Se estila más de secundaria para arriba, en inicial y en primaria se propone más, generalmente desde la creación, desde los lineamientos curriculares, ahí está establecido en el material del 2008, se promueve sobre todo el enfoque transversal en las salas y en los primeros grados de la escuela primaria, y ir incorporando espacios específicos en secundaria, sobre todo en la segunda parte. Eso se decía en el año 2008, cuando aparecieron los lineamientos curriculares de ESI. Hoy en día se avanzó bastante sobre esa cuestión, desde el programa nacional, desde los programas provinciales y jurisdiccionales, se está planteando también, y desde la resolución 340 y la última, sobre todo la última resolución del año 2020, se está empezando a pensar que no necesariamente tiene que el abordaje de inicial y primaria ser transversal, ¿sí? Que se pueden generar espacios específicos y talleres de ESI también en los niveles y en los ciclos de niñas y niños más pequeños y pequeñas. ¿Por qué se está empezando a promocionar también, sin dejar de lado la transversalidad, incorporar también espacios específicos, curriculares, con horas específicas, con tiempos puntuales en el cronograma semanal, mensual de la institución? ¿Por qué? Porque ocurrió que durante bastante tiempo, durante los inicios de la implementación de la ESI, esto de pensarlo con un abordaje transversal, de alguna manera lo que generaba era como lo que ocurre con todos los contenidos que se suelen llamar transversales. Es de todos, todas, y no son de nadie, ¿sí? Esto es muy común que suceda. Al ser transversal, como todo el mundo los puede trabajar, se terminan como diluyendo. Entonces, la ESI, y para el cumplimiento de la ley de ESI, y para cumplir con el derecho de estudiantes a recibir ESI, es importante, de alguna manera, garantizarlo. Entonces, cuando se diluye la transversalidad, es importante al menos sostener un espacio específico donde poder trabajar ESI y una programación de ESI en particular, ¿sí? Por eso les traía también esto de transversal y o específico. Hoy estamos más por el I que por el O. No sé si me entiendo. Indy, ¿tenés algún comentario? Sí, acá hay varios que escribieron que que como que cuesta más trabajarlo de modo transversal y que en primaria en muchas escuelas se está trabajando de manera específica, con espacios específicos. Bien. Hay cada vez más escucho experiencias
sobre todo en nivel primario, vinculadas con espacios específicos, sobre todo, nada, en el segundo ciclo de la primaria, con el ingreso a la pubertad y demás, hay muchos temas de ESI que irrumpen y los tenemos ahí, es el momento propicio para poder trabajarlos y talleres específicos sobre estos temas vienen muy bien. Siempre desde el punto de vista integral, siempre recuerden que a la hora de trabajar contenidos de ESI, como por ejemplo cambios en la pubertad, tenemos que hacer todo el recorrido de la ruedita de los ejes de la ESI como hacíamos la jornada pasada, ¿recuerdan? Pensar qué cuestiones vinculadas con lo biológico, con el cuerpo, qué cuestiones vinculadas con la afectividad entran en la pubertad, qué cuestiones vinculadas con los derechos, con la afectividad, con temas de género, con temas de diversidad. Acuérdense de eso, porque siempre hay que ir vigilando de alguna manera los contenidos de ESI que transmitimos, sobre todo en estos espacios específicos donde tomamos un tema específico de ESI, no lo estamos transversalizando, sino que lo ponemos en el centro. Ahí, al poner en el centro el contenido de ESI, lo hacemos pasear por todos los ejes. Acuérdense de esto, es importante a la hora de planificar y de trabajar. Indy, ¿algún comentario más? Sí, bueno, que les encantó la reflexión de las dos cartas, y Norma pregunta ¿por qué aparece la palabra raza en los contenidos ESI si sacamos el Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural? Bien, muy bien. Bueno, el tema de la raza la trae Juan en su relato, que está hablando sobre el fascismo, y está hablando sobre Hitler, sobre Mussolini, sobre una etapa en la que hubo toda una cuestión ideológica relacionada, justificada a partir de una falsa creencia que tiene que ver con el supuesto, la supuesta superioridad de una raza sobre otra y demás. Hoy en día, como vimos la jornada pasada, estamos poniendo hasta en cuestión la idea de la existencia de razas y mucho menos de superioridad de una por sobre otra, ¿no? Recuerden todo el trabajo de el proyecto, ¿cómo se llamaba, Indy? El proyecto que les mostré la semana pasada, el de las fotitos, que tomaban la artista plástica Angélica Humanae. tomaba. Humanae. Humanae, ahí está, no me salía el nombre. El proyecto Humanae justamente pone en tela de juicio uno de los aspectos que tienen que ver con el color, que es típico de las cuestiones de raza, ¿no? Y el concepto de raza que hoy, desde el punto de vista científico, está en revisión. No sé si le respondía a la compañera, pero bueno, era Juan, en esta clase, es Juan trayéndolo en el marco de su clase de historia. Aunque él piense que no dio historia, pero sí, la dio su clase de historia también. Bueno, contar con espacios y tiempos para reflexionar y planificar, eso es lo que siempre nos falta. Yo sé que ahí van a escribir en el chat, no tenemos tiempo, vamos de una escuela a la otra. Acá lo que escriben que es necesario el cargo de referente escolar en ESI. ¿Cómo? ¿Qué es? Necesario el cargo de referente escolar en ESI. Y bueno, ya un poco lo charlamos el otro día, ¿no? Este carácter provisional, ¿no? Este andamio que dura por un tiempito hasta que la gente de la escuela cobre fuerza y tenga, digamos, tenga la posibilidad de encarar por sí misma sin tener que necesitar la ayuda del andamio, que es este referente escolar que me ayuda, que me dice cómo conviene planificar, que me dice qué material usar, que me dice que en la biblioteca hay una lámina de ESI que puedo incorporar en mi aula, etc. O sea, el concepto de referente escolar de ESI es un concepto efímero. O sea, es una expresión de deseo que sea efímero. Ojalá que no se convierta en
en una muleta para la escuela, ¿no? En algo que implique que todo pase por ese referente escolar, que sea el que dé los espacios específicos de ESI, que sea el que dé las charlas, que sea, ¿no? Esa no es la idea. Y la idea es que, no siempre, la idea es que toda la escuela termine siendo referente escolar de ESI, ¿sí? Bueno, acá justamente lo estábamos mencionando, tenemos que elaborar algunas estrategias institucionales. Por ahora, en algunas escuelas los referentes y las referentes escolares nos ayudan a planificar, porque nos acercan lo que necesitamos, y nos permiten, ayudan a acceder a los recursos didácticos, etc. ¿Sí? A ver. Recursos para trabajar la ESI. Yo les quería mostrar, a ver si puedo, quisiera mostrar sin dejar de compartir. Eso es lo que no estoy pudiendo ver. Ahora sí, ahora pude. Quiero mostrarles la página web. No sé, Indy, si se está viendo la página web. Perfecto. Listo. Ven cómo la muevo. Estoy navegando en la página, ¿eh? Es una página del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Quiero que para esta puerta de entrada de desarrollo curricular nos concentremos en ver qué recursos hay. Anotemos, la página es, fíjense, Argentina Gobar, Educación, ESI, Recursos. Es bastante sencilla. Si la ponen en Google, ponen recursos para trabajar la ESI, también van a llegar rápidamente. Hay algunas cuestiones institucionales. Si ustedes se fijan acá tenemos, voy a entrar, tenemos el marco normativo, muchas de las normativas que trabajamos en la primera jornada. ¿Lo ven? Después tenemos acá la ESI en las jurisdicciones. Fíjense que ustedes aquí están, seguramente hay personas en este momento de todo el país. Aquí tienen los nombres de las personas y de los equipos que coordinan los programas provinciales de ESI, ¿sí? Allí tienen personas que pueden ayudar, llegado el caso de que necesiten materiales en la escuela, que necesiten alguna capacitación interna, que necesiten algo vinculado con la ESI, pueden acceder a los referentes jurisdiccionales de ESI, ¿sí? Y acá tienen recursos para trabajar la ESI, que es donde quiero que entremos. Vamos a navegar un poquito la página. Acá encuentro, lo primero que encuentro son estos cuadernos para referentes escolares de ESI que les mencioné las semanas anteriores, ¿sí? Hay uno para educación inicial, otro para educación primaria y otro para educación secundaria. Voy a entrar, por entrar a alguno de ellos, cliqueo y me lo baja. Nosotros acá podemos bajarlo en nuestras compus, tenerlo a mano. Es un material que tiene 163 páginas. Ustedes vean que están los NAP, varios NAP de educación primaria, van a aparecer las áreas, los propósitos formativos, los lineamientos curriculares que se trabajan, la propuesta didáctica. Ustedes se fijan donde dice parada 1, parada 2, parada 3, parada 4, parada 5, son ese mismo NAP de ESI, pero con propuestas didácticas para trabajar desde uno, priorizando uno de los ejes. Fíjense, les voy a mostrar, por ejemplo, avanzo. Acá están los ejes conceptuales desarrollados que trabajamos la vez pasada, un resumen de las puertas de entrada que estamos trabajando hoy.
las tareas posibles de referentes escolares, y después van a tener las propuestas para el aula. Allí en las propuestas para el aula, miren, aquí aparece una portada que dice NAP, los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración. Y van a ver aquí que está nuestra ruedita, donde está el NAP, donde el NAP está enunciado arriba, procesos de crecimiento, desarrollo y maduración, y cómo ese mismo NAP va pasando por los distintos ejes. Por ejemplo, el eje de cuerpo se pregunta, ¿cómo cambió nuestro cuerpo desde que éramos bebés hasta hoy? Desde el eje de la diversidad nos preguntamos, ¿todos crecemos al mismo tiempo? Desde el eje de la afectividad, ¿ser más independientes es parte de nuestro crecimiento? Eje de género, ¿cómo son los juegos a medida que crecemos? ¿Juegos, nenas y nenes juegan a lo mismo? Derechos, que las personas grandes nos protejan, ¿nos ayuda a crecer? Así, esta es la portada y después van a encontrar todo el desarrollo de la propuesta didáctica. Entonces acá, ¿cómo cambió nuestro cuerpo desde que éramos bebas o bebés hasta hoy? Nos estamos parando. Al costado van a ver cuidar el cuerpo y la salud, el eje. Recuerden que no estamos trabajando los ejes por separado. Cada una de estas propuestas que integran esta unidad de trabajo relacionan todos los ejes adentro. Cuando hablamos de cambios en el cuerpo de bebas y de bebés, ahí vamos a ir interactuando con los otros ejes. Lo que estamos marcando es pararnos desde el eje, priorizamos un eje desde donde mirar, pero vemos cómo se van articulando. Lo que les propongo es que lean, después, no tenemos tiempo ahora, pero lean el desarrollo completo de la propuesta, ¿sí? Ahí van a ver sugerencias de actividades para trabajar en el aula. Cuando hablamos de cuadernos para referentes escolares, no estamos hablando de que son para especialistas en ESI en la escuela. Estamos hablando de cualquier docente. Todas y todos somos docentes, somos referentes escolares de ESI. Estas propuestas son para trabajar en el aula. Cualquier docente, este cuaderno es para docentes que trabajan en el aula. A ver, ser más o menos independientes, hay tarjetas con juegos para hacer, para trabajar en el aula. Me voy de acá y vuelvo. Perdón. 17 horas. Me voy aquí y vuelvo de nuevo a recursos para trabajar la ESI. Lo están viendo, ¿no? Lo que estoy viendo, volvimos acá a la pantalla general. ¿Está bien, Indy? Bien. Yo por las dudas, porque no necesariamente pueden estar viendo lo que yo estoy viendo, así que, bien. Así como les mostré, tienen los cuadernos para referentes escolares, con propuestas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, para los 3 niveles, ¿sí? También tienen los viejos cuadernos de ESI que todavía no pierden vigencia, que son los cuadernos que eran el cuaderno turquesa, que era cuadernos de ESI para nivel inicial, uno color medio amarillito, estoy mirando a ver si encuentro alguno en mi biblioteca, no quiero hacerles perder tiempo, lástima no los busqué antes. Tienen también 2 cuadernos de ESI para nivel secundario, uno que es violeta y otro que es color salmón, eso es lo que recuerdo. Deben estar un poquito más abajo en este grupo de recursos, pero todavía están vigentes y les pueden ser de utilidad. Después también tienen un material, si hay entre el público presente hay equipos de supervisión, supervisoras, supervisores, inspectoras o inspectores, como se llaman en la provincia de Buenos Aires, tienen un material sobre ESI y equipos de supervisión, que es ¿sí?
Después tienen un material sobre que se llama La ESI a la cancha, que tiene que ver con, bueno, con deportes, con educación física. Para profes de educación física les va a venir bárbaro, están pensados con perspectiva de género, les puede llegar a resultar de utilidad. Tienen aquí otro material para las personas que trabajan con comunidades aborígenes. Hay un material que se llama Elaboración de materiales de ESI en lenguas indígenas, que relata un poco todo el trabajo que se hizo con unas primeras láminas de ESI que seguramente ustedes las deben conocer. Se hizo todo un proceso de elaboración con las comunidades quechua y aba guaraní en Jujuy, donde se tradujeron, entre comillas, las láminas de ESI a la lengua quechua y aba guaraní. Se hicieron dos versiones distintas de las láminas de ESI. Eso fue un trabajo muchísimo más rico que el simple cambio o traducción de un lenguaje a otro. En realidad, ahí se hizo un trabajo de acercamiento de culturas que fue fenomenal, y es muy interesante el relato de cómo se trabajó, así que realmente se los recomiendo, sobre todo a mis compañeros de Jujuy, que viene de allá ese trabajo, de Salta, del norte argentino. Bueno, en todas las jurisdicciones hay pueblos, hay comunidades de pueblos aborígenes, y me parece que puede resultar de utilidad. Tienen otro material que se llama Educar en Igualdad. Todos estos mosaicos, abro por ejemplo Educar en Igualdad, a ver, ahí, bueno, me lleva a otro lado. No me lleva exactamente al material escrito que les iba a mencionar, pero de paso se los muestro. Hay una serie de recursos audiovisuales para trabajar la jornada Educar en Igualdad, que me parece que es interesante el abordaje que hacen. No los paso ahora, me tienta a pasar alguno, pero bueno, como son bastante extensos, tienen más de 5 minutos, les propongo que lo vean después por su cuenta. Hablemos de educación sexual integral, cuadernillo para estudiantes. Este es un material que se elaboró en el marco de parlamentos juveniles, ¿no, Indiana? Sí. Sí, en la época se fue desarrollando, se introdujeron temas de ESI en Parlamento Juvenil, y en articulación con ellos pudimos elaborar un material que habla de los ejes de la ESI dirigido a estudiantes de parlamentos juveniles, y porque acá ven el índice, ahí se ve bien, hablamos de derechos, de género, de respetar la diversidad, de valorar la afectividad. Está los ejes conceptuales de la ESI explicados para estudiantes. Me parece que les puede venir bien también. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos efemérides para trabajar la ESI. Tenemos toda la colección ESI en Educar, que se entra desde este mosaico, ¿sí? En Educar tenemos un montón de materiales, sobre todo lo que se hizo en tiempos de pandemia. Hay mucho material de ESI, tanto en los cuadernos de Seguimos Educando, como en los programas de televisión y radio. Después, bueno, educación especial. Aquí tenemos la colección ESI en Educar para familias. Acá uno de los materiales para familias es sobre temáticas es parte de la vida, se llama. Es un material uruguayo que en su momento trajimos aquí a la Argentina, con las adaptaciones del caso, donde se abordan temas de sexualidad,
y discapacidad dirigidos a familias. Algo un poco más nuevo, Sexualidad y Discapacidad, es una guía para trabajar con las láminas de ESI y discapacidad. Les voy a mostrar una. A ver, entro en las láminas. Miren ustedes, está como un poco grande. A ver si la llegamos a ver. ¿Sí? Hablamos sobre abuso sexual de un lado, estas láminas tienen frente y dorso. El otro lado es aprendemos a tomar nuestras propias decisiones. Son distintos tips que nos ayudan a trabajar en el marco de temas de discapacidad y educación sexual. Vuelvo a recursos para trabajar. Aquí tenemos legislación, etc. ¿Llegamos a dónde? Al buscador. Es un buscador que permite encontrar todos los materiales de ESI. Cartillas, cuadernillos, láminas, folletos, todo lo que es audiovisual. ¿Sí? Hay infinidad de material audiovisual, hay un montón. Hay toda una serie, Queremos Saber, que es la más viejita, que era conducida por Diego Golombek. Está nuestra ESI Trans, Ni una menos desde la mirada de la ESI. Hay recreaciones auditivas de las láminas de ESI para apoyos en personas con discapacidad auditiva. Está el audiovisual tradicional de ESI que presentaba la revista Educación Sexual Integral para charlar en familia. Bueno, tienen infinidad de materiales. Paso a la parte 2, ahí tienen más audiovisuales, tienen cartillas, ¿sí? Tienen cuadernillos, cartillas para todos los niveles, ¿sí? Y así sucesivamente. Les propongo que para el abordaje de la puerta de entrada del desarrollo curricular tengan muy presente esta página con recursos de ESI, ¿sí? Bueno, voy a seguir y voy a poner un poquito el pie en el acelerador, porque estamos, ya estoy empezando a mirar el reloj. Así que bueno, paso nuevamente a nuestra presentación. Acabamos de navegar por esta página y pasamos a la próxima puerta de entrada. Muchas de las cuestiones que ustedes trajeron al principio tiene que ver con esta puerta de entrada y con cómo organizamos la vida institucional cotidiana. Les voy a traer un relato. Vuelvo a ver. Creo que vuelvo a Mendoza. Fue casualidad, no es porque quiero hacer ninguna, no estoy eligiendo a propósito, sino que levanté al azar y creo que esto es Mendoza también. A ver, una docente de secundaria comenta lo siguiente. Respecto de la presunción de heterosexualidad, no sé qué hacer, porque intento no presumir, no presuponer. Entonces les digo, bueno, cuando vos tengas una novia o novio y los pibes saltan, ¿y qué digo? ¿No digo nada? Se pregunta esta docente. ¿Qué pasa con el lenguaje? Nos queda corto, ¿no? Esto es una de los fragmentitos que incorporé, porque tiene que ver con el uso del lenguaje en la escuela, tiene que ver con esta cuestión de la vida institucional cotidiana. El uso del lenguaje en todos sentidos, no estoy solo hablando de el lenguaje inclusivo y entrar en toda esta, digamos, estas tensiones que hay en torno al uso del lenguaje inclusivo, no estoy hablando simplemente de decir, como decía uno de los colegas en el chat, llamo a una reunión y escribo señores padres, ¿sí?
Me estoy refiriendo a ese tipo de usos del lenguaje, ¿no? Esta docente dice, bueno, yo estoy tratando de ver, de incluir, de decir, bueno, hay chicas, cuando hablamos de presunción de heterosexualidad, una aclaración, estamos hablando de que en este patriarcado en el que en nuestra sociedad nos movemos, está regido por la heteronorma, digamos. ¿Por qué? Por pensar o presuponer que todas las personas son heterosexuales, ¿sí? Y nuestro público y nuestros estudiantes, nuestras estudiantes son todos heterosexuales. Y no es así. A eso se llama presunción de heterosexualidad. Por eso, esta docente dice, bueno, ¿qué hago? Entonces yo tomo en cuenta esto. No quiero presuponer que todas o todas mis estudiantes son heterosexuales. Pero bueno, cuando digo novia o novio, que saltan el grupo y se ríe, dicen, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué pasa con este uso del lenguaje y el temor, ¿no? Que muchas veces nos provoca meternos en en situaciones cotidianas en las que no estamos tan seguras o seguros de que vamos a poder navegar, ¿eh? Y les traigo otro relato, ¿eh? De Chaco. En mi escuela tenemos, a ver, presten atención a cómo está escrito, ¿m? Y después le van a comentar sobre lo que les parece a India en el chat. En mi escuela tenemos un chico travesti y él quiere ir al baño de las nenas, no quiere ir al baño de los varones, y esto nos genera mucha confusión. Venimos arrastrando este problema desde mitad de año, que fue cuando este chico se transformó y vino vestido de mujer, y quiere que lo llamemos con nombre de mujer, y dice que es su derecho. Nuestra duda es, ¿a qué baño lo mandamos? A ver, quiero escuchar algún comentario sobre esto. Porque el uso de los baños tiene que ver con la vida cotidiana de la escuela, ¿eh? Tiene que ver con este binarismo de género que tenemos instalado en las escuelas, donde hay baños para varones, baños para mujeres, y hay gente donde no sabe para dónde ir, y docentes que no saben qué hacer con el uso de los baños. Indy. Bueno, acá Orlando dice que tiene que ir al baño de las nenas porque se identifica con ser mujer. Juli dice que los baños deberían ser unisex. Bien. ¿Algo más? Sí, otra participante creo que tiene que elegir a qué baño quiere ir. Bueno, después dicen al baño de las mujeres, debería ser unisex. El que se identifique con las nenas. Muy bien, gracias Cindy, gracias gente por ahí. Les pregunto, cuando este docente dice, en mi escuela tenemos un chico travesti, ¿qué piensan ustedes? ¿No será una chica travesti? Piénsenlo. Vuelvo a leer el texto. En mi escuela tenemos un chico travesti. Él quiere ir al baño de las nenas. No quiere ir al baño de los varones. Venimos arrastrando ese problema desde mitad de año. ¿Quién tiene el problema? Que fue cuando este chico se transformó y vino vestido de mujer. Este chico, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley de identidad de género en el discurso de este colega? Que no estoy poniendo en tela de juicio al colega en sí, pero nos viene bárbaro como para reflexionar y volver a la puerta de entrada de reflexión sobre lo que nos pasa, sobre nosotros mismos. ¿Cuál es su derecho? ¿Es un chico travesti o es una chica travesti? Esa es mi pregunta para el chat. A ver. Acá dice nena trans. No, es una chica trans. Chica trans.
bueno, que tiene derecho a ir al baño que quiere. La docente pone al alumno como un problema. Se está Muy expresando mal al referirse a ella. bien, Chica trans y no es un problema. muy bien, perfecto, perfecto. Un poco es lo que quería que atendiéramos, ¿eh? Cuando hablamos de personas trans, hablemos y pongámosle el género con el que ellas o ellos se identifican. ¿Mm? La chica era una chica trans y se identificaba como mujer y quería ir al baño de las nenas. Pero si nosotras, desde la escuela, desde lo cotidiano, seguimos viendo un chico detrás de esa chica, no estamos vulnerando sus derechos sin darnos cuenta, desde la cotidianidad de la escuela, más allá de a qué baño vaya. Simplemente cómo la nombramos. Ustedes fíjense hasta dónde tenemos que poder revisar nuestros propios supuestos, ¿no? Inti, ¿algo más? ¿O paso a otro? Pasa al otro. Bueno, repaso. Entonces, organización de la vida cotidiana, recordemos, tiene que ver con la cultura institucional, no tiene que ver con la planificación de la clase de ESI o con transversal los contenidos de ESI, como hablamos recién en el desarrollo curricular. Tiene que ver con la dinámica de la institución, como bien decían, tiene que ver con cómo nos organizamos, si hacemos filas de varones y de nenas, si los baños no son unisex o son unisex, cómo llamamos a las personas. A ver, el lenguaje utilizado, ya lo fuimos adelantando, ya lo fuimos viendo. Desde el lenguaje que usamos para referirnos a una chica trans, hasta lo que ponemos en en el registro de asistencia, cómo nombramos a las personas, si las ponemos primero todas las nenas, después todos los nenes, si los ponemos en orden alfabético mezclados. Eso también tiene que ver con temas de género vinculados con la ESI, las formas en que agrupamos, las expectativas que tenemos de aprendizaje sobre unas y otros. En general, tradicionalmente, se piensa que los varones son más creativos en términos son los más científicos, ¿no? Más mejores en matemática, en las ciencias más duras, y las mujeres son más proclives a las prácticas del lenguaje, al lenguaje, porque son más afectivas, son más expresivas, tienen más que ver con el arte, con la lengua, con la literatura, cosas que son totalmente falsas, ¿sí? Hay muchísimas mujeres, personas no binarias, no sé yo, que de alguna manera tienen una aptitud impresionante para las matemáticas o otros, los varones. Realmente hay varones que les encanta la poesía, por ejemplo, y en la escuela solemos encasillar de alguna manera u otra ese tipo de cosas y no estamos promoviendo mejores aprendizajes, en definitiva, ¿no? Estamos como limitando, coartando desde la vida cotidiana de la escuela en cuestiones que tienen que ver con ponerse los anteojos de la ESI, ahí tenemos que poner el ojo. Las cuestiones de conducta, por ejemplo, los varones son tremendos y las nenas son más tranquilas. O al revés, hoy las mujeres vienen tremendas. Seguramente ustedes deben escuchar este tipo de cuestiones. Entonces, organizamos, qué sé yo, el recreo, le damos más espacio en el patio a los varones que a las mujeres. ¿Por qué? Porque juegan al fútbol. No sé. Y ahí estamos de alguna manera generando desigualdades de género sin darnos cuenta, ¿no? Los vínculos que
establecemos con varones, con mujeres. Es muy importante poner siempre el ojo allí. A ver, en este sentido entonces, bueno, aquí, currículum oculto. Ustedes recordarán, quienes han estudiado para docentes, en algún momento hemos trabajado las diferencias entre lo que es el currículum explícito, el currículum oculto, el currículum nulo y demás. La ESI es currículum oculto en muchas circunstancias, nulo en otras, pero en muchas circunstancias es, o sea, transmitimos sin darnos cuenta, muchas veces desigualdades de género, en muchos casos, y negaciones de la diversidad. Realmente es algo que tenemos que considerar. En este sentido, entonces, la escuela necesita, desde esta puerta de entrada, volverse sobre sí misma, reconocer estos guiones invisibles, ¿no? Que nos van dejando marcas, que nos dejaron nuestras propias marcas cuando éramos estudiantes, y pensar en cómo las normas, las formas de organización escolar pueden, de alguna manera, favorecer o no los vínculos de confianza o de respeto, la inclusión de todas las opiniones, las necesidades de todas y todos, las relaciones igualitarias entre varones y mujeres, la protección de los derechos de nuestros estudiantes, ¿sí? Un gran trabajo tenemos a nivel institucional en el trabajo con todas estas cuestiones vinculadas con el currículum oculto, de alguna manera. Yo les sugiero que vayan, para trabajar sobre todo este tipo de cuestiones, hay un material que se llama Guía para el Desarrollo Institucional de la ESI, que debe estar ahí en los recursos, lo van a encontrar en la página web, Guía para el Desarrollo Guía para el Desarrollo Institucional de la ESI. Es un material color azul verdoso, azul petróleo, que les va a venir muy bien a equipos directivos, a referentes escolares, sobre todo para pensar la escuela desde este lugar. Les recomiendo. Otra puerta de entrada, episodios que irrumpen. Vamos, episodios que irrumpen, les traje un par de relatitos más. Les leo los relatos porque me parece que son interesantes, ricos en sí mismos, ¿no? A ver, una docente, todos vienen de este material Voces desde la escuela, Una docente quería enseñar familia, y propuso como primera actividad dibujar el árbol genealógico, poniendo como ejemplo en el pizarrón un modelo de familia nuclear. Madre, padre, 2 hermanos. ¿Sí? Madre, padre, 2 hermanos. Apenas comenzaba la actividad, se encontró entonces con más de un problema. Un niño se entristeció porque él no tenía mamá. Los demás le contaron a la docente que ella había muerto el año anterior. 2 niñas no tenían papá y vivían, una con sus abuelos y la otra con su mamá y su tía. Otro nene dijo que vivía con su mamá y la nueva pareja de ella, pero que ese señor no era su papá, que su papá vivía en otra ciudad y que lo veía muy poco. Y así continuaron las, entre comillas, excepciones al modelo de familia. Entonces, ¿qué hizo la docente? Reformuló la consigna y les pidió que contasen, en lugar del árbol genealógico, que contasen cómo estaban configuradas cada una de sus familias. ¿Por qué esto es un episodio que irrumpe? Porque sí, porque es así. No solamente la alumna embarazada, el preservativo que se encuentra en el baño, no sé, distintas situaciones, una persona trans y no saber a qué baño entrar. Estas cuestiones tan pequeñas como un relato de una actividad escolar deja irrumpir en el aula la diversidad familiar y todas las cuestiones afectivas desde el eje de la afectividad, mirándolo
que pueden irrumpir también a partir de una ingenua actividad no atravesada por los anteojos de la ESI. ¿Sí? Otra. Una docente y preceptora contó que hace poco una estudiante de 13 años, a quien ella veía muy caída y triste, le contó que estaba mal porque su novio de 15 años quería tener relaciones sexuales, las primeras relaciones sexuales, y ella no. La docente le dijo que no tenía que sentirse presionada y que si él la quería, la iba a esperar. El docente dijo mientras hacía un gesto con los brazos y manos. No sabía qué decirle. Aquí, este es un clásico episodio que irrumpe en la escuela, en los últimos años, hasta en los últimos años de la escuela primaria, pueden aparecer este tipo de episodios, ¿no? Son episodios que trastocan la cotidianeidad, que impactan en toda la institución, que demandan respuestas, que necesitamos tener alguna estrategia de acción, ¿no? Y ver cómo convertimos esas situaciones en oportunidades de enseñanza-aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Ojo, no quiere decir, llevo el caso de la nena de 13 que me dijo adentro del aula y la pongo y la expongo. El tema no es exponer las situaciones que irrumpen para poder tener, digamos, la excusa para dar algún contenido de ESI, por ejemplo, métodos anticonceptivos, por decir algo. No, la idea es pensar en que estos episodios que irrumpen son oportunidades que generan una empatía, un ambiente propicio para poder enseñar ciertos temas, para poder enseñar. No traer el caso, por favor, eso nunca, ¿sí? Hay que respetar los derechos de nuestros y nuestras estudiantes, pero sí aprovechar que existe en el ambiente esta irrupción que hace que estudiantes sean más permeables a trabajar ciertos temas de ESI. En eso consiste aprovechar estos episodios que irrumpen como oportunidad. Próxima, última puerta de entrada, que va, ya estamos tocando, nos está corriendo el reloj. La escuela, las familias y la comunidad. Traigo una experiencia, un relato de Chubut. No sé si habrá gente de Chubut en el auditorio. Hola Chubut, ¿cómo están aquellas o aquellos que estén allí escuchando? Nos llegaron cartas de padres de distintas regiones, de distintas religiones, negándose a la enseñanza de la ESI. Pero en muchas otras ocasiones, los padres sintieron mucho alivio. Compartieron esto de que sabían que tenían que empezar a hablar en sus casas, pero no sabían cómo. Entonces se les propuso hacer los talleres con los chicos y las chicas y después volver a juntarnos con las familias. Y los resultados fueron muy buenos, porque como nosotros pensábamos, los chicos llevaron el tema a la casa. Entonces esto daba la posibilidad de que otros hermanos más chicos participaran, que escucharan de estos temas y que a los padres se les caía este fantasma de tener que hablar ellos solos con los chicos, ¿no? Surgía como un diálogo más común, más espontáneo. Esta es una experiencia que nos cuenta, es una directora de una escuela rural en Chubut. Y otra de nivel inicial de Salta nos acerca esta escena para reflexionar. Un día le estaba por ayudar a una de mis alumnos en el baño y yo dejé la puerta abierta. El nene me dice, señor, cerrá la puerta. Yo le digo, ¿y por qué quieres que cierre la puerta? Porque yo no quiero que me vean mis compañeros, me dice. Y le dije así, pero yo no tengo que estar acá, adentro del baño con vos, solos los dos. Entonces él me responde, no, pero mi mamá ya me dijo que vos me vas a limpiar la cola. Fíjate vos cómo trabajó esa madre, también en la casa, y eso es lo que uno le da más fuerza para hacer las cosas. Voluntad, porque nosotros hoy en día
Eso es lo que se nos dificulta un poco. Es la reacción de la otra persona, la posición que toma la otra persona cuando uno quiere ayudar a sus hijos. Ustedes recordarán que hubo muchas situaciones, ¿no? El nivel inicial, tensiones en torno a los cuidados, hasta dónde el cuidado y hasta dónde intervenir sobre el cuerpo de niños, niñas y niñes, que lamentablemente es un temazo para trabajar, pero seguramente nos va a quedar para otra oportunidad por falta de tiempo. ¿Cómo pensamos las familias desde nuestras instituciones? ¿Qué esperamos de ellas? ¿Qué sucede cuando en esas familias se reproducen inequidades? ¿Cómo problematizamos esas circunstancias, esas situaciones, cuando hay vulneraciones de derechos al interior de las mismas familias? ¿Con qué otras instituciones podemos trabajar en temas de promoción y ampliación de derechos? La escuela, la familia y la comunidad es una gran puerta de entrada. En lo que respecta a la educación de nuestras hijas, hijos, estudiantes, es fundamental el diálogo con las familias, porque las familias quieren que se aborde la ESI en estos temas. Las familias tienen muchas veces mucho miedo de trabajar estos temas con sus hijas, hijos, niñes, adolescentes, y es importante poner una mirada allí y no tener miedo. Bueno, vuelvo al cuadro inicial para que tengamos un pequeño repaso de lo que fueron las puertas de entrada de la ESI que trabajamos hoy, y doy por concluida, dejo de compartir la pantalla y te paso, Indy, a vos para que cierres el encuentro. Antes me despido con un enorme abrazo virtual. Realmente les agradezco un montón haberme permitido, por empezar, al programa, al Infod, para haberme hecho participar de este encuentro con ustedes, pero fundamentalmente a todas las personas que me han escuchado durante 1 hora y media hablar sin parar. Y les agradezco infinitamente todos los comentarios y la participación del chat de YouTube, que si bien es limitado, gracias a la voz de Indy pudimos expresarnos y establecer un ida y vuelta por lo menos. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, y mucha suerte con la evaluación, que va a ser autoasistida y va a ser muy sencilla, no tengan ningún problema, que les va a ir muy bien. Bueno, Indy, me silencio y te dejo a vos. Bueno, Silvi, gracias por haber aceptado la convocatoria y tenerte entre nosotros. Y también quiero agradecer a todas las personas que se encuentran del otro lado, que son de casi todo el país, y cerramos el encuentro y el tramo. En la plataforma va a haber una evaluación en forma de multiple choice para que puedan hacer, para contestar. Va a ser necesario tener en cuenta los 3 encuentros, o sea, que puedan revisar los encuentros anteriores. Los mismos, la evaluación se va a encontrar en la plataforma. Y también quería agradecer la participación de todos y el trabajo conjunto hecho con el Infod. Bueno, hasta luego. Chao.